En la serie de ficción Neon Genesis Evangelion, la mayoría de las decisiones críticas de la humanidad no son tomadas por políticos, corporaciones o ejércitos, sino por tres supercomputadoras ubicadas en el geofrente. El sistema Magi evalúa, delibera y decide qué debe hacerse cuando el futuro del mundo está en juego. Esta idea, que en los años 90 parecía solo ciencia ficción, hoy resulta inquietantemente familiar. En la actualidad, decisiones críticas sobre economía, seguridad y tecnología dependen de sistemas automatizados alojados en centros de datos invisibles para la mayoría de las personas. En este video vamos a analizar qué es realmente el sistema Magi, cómo está compuesta su matriz de personalidad y cómo esta ficción anticipó debates muy reales sobre inteligencia artificial, poder y control. El sistema Magi fue creado por la doctora Naoko Akagi. Las computadoras orgánicas de séptima generación que componen el Magi fueron implantadas con tres aspectos distintos de la personalidad de la propia Naoko Akagi, mediante el Personality Transplant OS o Sistema Operativo de Trasplante de Personalidad. Estos aspectos correspondían a su faceta como mujer, Casper Magi 3, como madre, Baltasar Magi 2 y como científica, Melchor Magi 1. Tras la finalización del sistema y la posterior muerte de Naoko, los Magi pasaron a estar bajo el control de NERV. En algún momento después de su finalización, presumiblemente poco tiempo después, NERV comenzó a producir réplicas del Magi para sus instalaciones internacionales. No está claro si estas versiones replican las mismas personalidades del sistema Magi original o si utilizan algún otro tipo de arquitectura. El sistema Magi es un conjunto de tres supercomputadoras que operan de manera coordinada para controlar, gestionar y automatizar los sistemas más críticos del cuartel general de NERV. Cada una de estas supercomputadoras posee una matriz de personalidad propia, lo que hace que ante un mismo problema el sistema Magi pueda proponer diferentes soluciones. Cuando las respuestas generadas entran en conflicto, la forma en que NERV procede a resolver la situación depende del contexto. En algunos casos, todas las alternativas son presentadas y la decisión final queda en manos humanas. En otros, especialmente cuando se trata de decisiones de gran magnitud como la autodestrucción, es indispensable que los tres Magi alcancen una especie de consenso antes de que cualquier acción pueda ejecutarse. Los Magi participan en una amplia variedad de tareas críticas entre las que se incluyen simulaciones de entrenamiento, pruebas de sincronización, operaciones de combate, sistemas de seguridad, cálculos de probabilidad y procesos de toma de decisiones e investigación técnica. Más allá de sus funciones internas, los Magi también asumen, al menos de forma parcial, la administración de Tokio 3 y el gobierno japonés. En este contexto, los cargos políticos electos cumplen en su mayoría un rol simbólico, y las decisiones clave suelen alinearse con las recomendaciones emitidas por estas supercomputadoras. Una matriz de personalidad puede definirse como un modelo interno que determina la manera en que una inteligencia artificial analiza la información y lleva a cabo sus procesos de razonamiento. En este contexto, el término matriz hace referencia a un conjunto estructurado de reglas, parámetros y prioridades, mientras que personalidad alude a la simulación de distintos criterios humanos, tales como la evaluación del riesgo, la ponderación de factores éticos, la eficiencia operativa y la lógica o la seguridad. Dentro del sistema Magi, cada supercomputadora integra una matriz de personalidad distinta, lo que provoca que, aun cuando todas reciben exactamente el mismo conjunto de datos, puedan formular soluciones diferentes ante un mismo problema. Esto no implica la presencia de emociones reales, sino como un diseño orientado a razonar desde perspectivas diferenciadas. Como resultado, el proceso de toma de decisiones no es único ni automático, sino comparativo. Las respuestas se contrastan entre sí según la naturaleza de la situación. Se requiere intervención humana o la obtención de un consenso total entre los sistemas. Desde un punto de vista narrativo, este planteamiento refuerza la idea de que incluso las máquinas pueden reflejar la complejidad y las contradicciones propias del pensamiento humano. En contraste, las inteligencias artificiales actuales como ChatGPT, Gemini o Grok operan a partir de modelos de lenguaje entrenados con grandes volúmenes de datos, junto con reglas y parámetros que determinan la forma en que generan sus respuestas. Sin embargo, estas no poseen una matriz de personalidad propia, ni voluntad, conciencia o criterios internos independientes comparables a los del sistema Magi.
Aunque pueden presentar estilos variados, más formales, más irónicos, técnicos o conversacionales, dichas variaciones responden a decisiones de diseño y ajustes realizadas por sus desarrolladores, y no a personalidades reales que razonen en conflicto entre sí. Del mismo modo, la simulación de puntos de vista contrastantes o de debates internos constituye un recurso técnico de generación de texto y no un proceso de deliberación autónoma. En consecuencia, aunque estas inteligencias artificiales puedan aparentar un carácter o enfoque particular, dicho estilo es únicamente una capa de diseño y entrenamiento, y no una personalidad interna equiparable a la matriz de personalidad de Maggie. Sin embargo, ya existen líneas de investigación y proyectos académicos relacionados con la idea de dotar agentes de IA de rasgos o personalidades diferenciadas, aunque no exactamente como el sistema Maggie, sí muy parecido conceptualmente. Estas investigaciones son útiles para campos como la interacción humano-IA, sistemas multiagente, juegos, simulación social o asistentes personalizados, pero no implican que las IA tengan conciencia propia o matrices de personalidad autónomas como en la serie. Parte de lo que distingue a los Maggie es su proceso de construcción y desarrollo singular. Externamente, cada unidad Maggie presenta la apariencia de una máquina convencional con una estructura compacta y geométrica, y no revela la complejidad de sus funciones internas. Esta estructura puede ser elevada hidráulicamente desde el suelo cuando se requieren labores de mantenimiento o intervención técnica. Bajo esta envoltura aparentemente simple se oculta un complejo entramado de tubos, cañerías y túneles que facilitan el acceso a los componentes internos. Más allá de los elementos estrictamente mecánicos, los Maggie incorporan estructuras internas de naturaleza orgánica que se asemejan a cerebros humanos, lo que permite un acceso directo al núcleo del sistema. Para introducir esta interfaz es necesario introducir agujas especializadas con cableado integrado en puntos específicos de esta estructura de apariencia cerebral. Maggie puede clasificarse como una supercomputadora híbrida con características ciberfísicas y biocomputacionales, diseñada para control crítico y toma de decisiones estratégicas. Maggie es ante todo una supercomputadora que posee una enorme capacidad de procesamiento, análisis simultáneo y control de sistemas complejos en tiempo real. No está orientada al uso general, sino a tareas de misión crítica, como operaciones militares, gestión de infraestructuras, simulaciones avanzadas y decisiones de alto riesgo. Al mismo tiempo es una computadora especializada de control y decisión, similar en función a los sistemas que hoy se usarían en defensa, aeroespacio o reactores nucleares, pero llevadas a un nivel extremo. Lo que la hace única es su carácter híbrido. Combina componentes mecánicos y electrónicos tradicionales con estructuras internas de tipo orgánico, similares a cerebros humanos. Esto la acerca conceptualmente a una computadora bioinspirada o biocomputacional, en la que el procesamiento no es únicamente digital, sino que imita o utiliza directamente principios neurológicos. Las biocomputadoras existen hoy como un campo de investigación real. En la práctica se trata de desarrollos experimentales que utilizan componentes biológicos para procesar información de formas muy específicas. Uno de estos enfoques es la computación con ADN, que emplea moléculas de ADN para realizar cálculos lógicos o resolver problemas matemáticos y de optimización. Su mayor ventaja es el enorme paralelismo que ofrece, aunque a cambio es lenta y solo resulta útil para algunas tareas muy concretas. Otro caso es el de la computación con neuronas vivas, donde algunos laboratorios han logrado cultivar neuronas humanas o animales sobre chips electrónicos. Estos sistemas con neuronas vivas pueden aprender patrones simples como responder a estímulos o controlar juegos muy básicos, pero están lejos de cualquier forma de razonamiento complejo. También existen los sistemas neuromórficos bioinspirados, que no usan tejido biológico real, pero imitan el funcionamiento del cerebro mediante hardware especializado, como los chips neuromórficos desarrollados por empresas como Intel o IBM. Por ahora no existe nada comparable a un Maggie real, una supercomputadora con tejido cerebral funcional integrado, capaz de razonamiento general, con múltiples criterios deliberativos y autonomía para autorizar decisiones críticas. Ese nivel de integración sigue perteneciendo al terreno de la ciencia ficción.
En este sentido, Maggie puede entenderse como una extrapolación extrema de varias tecnologías reales: computación biológica, sistemas neuromórficos o inteligencia artificial para la toma de decisiones, que en la ficción ya aparecen como maduras y plenamente integradas, algo que en la realidad aún está muy lejos de alcanzarse. En la serie existen numerosos sistemas Maggie similares distribuidos en distintas instalaciones alrededor del mundo. Estos sistemas cumplen funciones análogas al del cuartel general y refuerzan la infraestructura operativa global de NERV. Entre ellos se encuentran Maggie 2 en Matsushiro, Japón; Maggie 3 en Berlín; Maggie 4 en Estados Unidos; Maggie 5 en Hamburgo, Alemania; y Maggie 6 en Pekín, China. En la actualidad, las mayores infraestructuras de IA no pertenecen a estados, sino principalmente a grandes corporaciones tecnológicas, y se materializan en instalaciones físicas de enorme escala, centros de datos hiperescalados, campus de supercomputación y clústeres especializados en GPU y aceleradores de IA. Empresas como Amazon, Microsoft, OpenAI o Nvidia concentran gran parte de la capacidad mundial de entrenamiento y despliegue de modelos avanzados. Estas infraestructuras suelen ubicarse de forma recurrente en Estados Unidos, Europa Occidental y Asia. El tipo de instalaciones que sostienen este poder tecnológico es altamente especializado. Se trata de data centers hiperescalados, diseñados para operar cientos de miles de servidores de alto rendimiento, con un consumo energético comparable al de ciudades medianas. Muchos de ellos están optimizados específicamente para IA, incorporando enormes granjas de GPUs y otros aceleradores, sistemas avanzados de refrigeración líquida, redes internas de alta velocidad y acceso privilegiado a fuentes de energía estables y abundantes. En paralelo, existen centros de supercomputación dedicados casi exclusivamente al entrenamiento de modelos fundacionales, así como instalaciones privadas que funcionan como laboratorios donde solo ciertas organizaciones pueden acceder a la capacidad de cómputo. Esta concentración no es casual, y construir y operar este tipo de instalaciones exige capital masivo, infraestructura energética robusta, estabilidad política, cadenas de suministro avanzadas y ecosistemas científicos consolidados. Por esta razón, regiones como Latinoamérica o África quedan relegadas a un rol periférico dependiendo de infraestructuras alojadas en otros continentes. Desde un punto de vista simbólico, esta distribución refuerza uno de los mensajes centrales de la serie. El control del destino humano está concentrado en muy pocas manos, tanto humanas como artificiales, mientras la mayor parte del mundo permanece excluida de las decisiones que lo afectan directamente. Esta idea dialoga con planteamientos de autores como Michel Foucault, quien analizó cómo el poder moderno se ejerce a través de sistemas técnicos y burocráticos que operan de forma opaca y centralizada. Jacques Ellul advirtió sobre la autonomía de la técnica y su capacidad para subordinar a la sociedad a las lógicas que ya no controla. Y Karl Marx, en cuya crítica al capitalismo industrial, el control de los medios y producción, y por extensión de los medios tecnológicos, define quién decide y quién obedece. En la serie, los Maggie encarnan precisamente esta convergencia entre técnica y poder, máquinas creadas por humanos que a su vez participan activamente de la administración del mundo, dejando a la mayoría de la humanidad al margen de cualquier decisión real sobre su propio futuro. Si se profundiza aún más en el paralelismo entre los Maggie de Evangelion y la infraestructura real de inteligencia artificial, aparece un elemento clave que refuerza la comparación: el carácter oculto, protegido y casi inaccesible de estas instalaciones. En la ficción, los Maggie se encuentran enterrados bajo el cuartel general de NERV. En la realidad, gran parte de la infraestructura crítica de IA y supercomputación también se localiza en espacios físicamente aislados. El diseño de estas instalaciones responde a una lógica de infraestructura crítica comparable a la de bases militares o centrales nucleares. Incorporan múltiples capas de seguridad, parámetros físicos reforzados, vigilancia permanente, control biométrico de acceso, compartimentación interna y protocolos estrictos que limitan el conocimiento humano del sistema completo. Ninguna persona suele tener una visión total del funcionamiento del conjunto, lo que refuerza una idea de fragmentación deliberada del control, muy similar a la lógica de NERV.
Además, estas instalaciones estaban preparadas para resistir escenarios extremos. Cuentan con estructuras diseñadas para seguir operando incluso ante fallos masivos o ciberataques. En algunos casos, la elección de ubicación subterránea también responde a la necesidad de proteger hardware extremadamente valioso, como clústeres de GPUs o aceleradores de IA, cuyo costo y relevancia estratégica los convierten en objetivos principales. Desde un punto de vista simbólico, esta arquitectura refuerza de manera directa el mensaje que plantea la serie con respecto a los Magi. Las decisiones que afectan a millones de personas se calculan en espacios cerrados, invisibles para la mayoría y deliberadamente alejados del escrutinio público. El cerebro del sistema no solo está concentrado en pocas manos, sino también físicamente escondido o enterrado. Así como en la serie los Magi operan desde las profundidades de NERV, en la realidad la IA que modela economías, información y decisiones estratégicas globales funciona desde infraestructuras ocultas, inaccesibles y protegidas, reforzando la idea de que el poder tecnológico moderno no solo se concentra, sino que se retira del espacio visible para operar desde las sombras de la infraestructura. Cabe destacar que la segunda sucursal de NERV, ubicada en Nevada, Estados Unidos, podría haber contado con su propio sistema Magi, antes de su desaparición en un mar de Dirac. Este sistema habría sido utilizado principalmente en las investigaciones relacionadas con el desarrollo del motor S2. Para no desviar este video de su tema principal, dejaré por ahora de lado la explicación de qué es un mar de Dirac y en qué consiste un motor S2. Más adelante, si te interesa que profundice en estos y otros conceptos del universo de la serie, puedes dejarlo en los comentarios o apoyarlo con tu suscripción. La palabra Magi viene del latín magi, derivado a su vez del griego magoi y en última instancia del persa antiguo magus. En su significado original, los magos no eran hechiceros, sino sabios, sacerdotes y astrónomos. Figuras dedicadas al conocimiento, a la observación del cielo y a la interpretación de señales que escapan a la comprensión común. Por ello, el nombre Magi no es en absoluto casual. En la serie opera simultáneamente en varios niveles: simbólico, religioso, narrativo y técnico, y refuerza la idea de que estas supercomputadoras interpretan datos incomprensibles para los humanos y de alguna forma leen el futuro probable a partir de cálculos y simulaciones. En segundo lugar, el paralelismo se refuerza por su estructura tripartita. Así como los magos bíblicos eran tres, el sistema Magi está compuesto por tres supercomputadoras que deben deliberar y en ciertos casos alcanzar consenso. Esta tríada también evoca ideas clásicas de equilibrio, tesis, antítesis y síntesis, y refuerza la noción de que ninguna verdad es absoluta cuando se observa desde una sola perspectiva. Desde un punto de vista narrativo, el nombre Magi subraya la ironía central de la serie. Sistemas ultracientíficos y tecnológicamente avanzados reciben un nombre profundamente místico. La serie sugiere que aunque sean máquinas de última tecnología, estos sistemas cumplen el mismo rol que los oráculos antiguos, deciden el destino de la humanidad, pero sus decisiones siguen siendo opacas, interpretables y en última instancia humanas. En conjunto, el nombre Magi encapsula una de las tesis centrales de la serie. Aunque la humanidad delegue sus decisiones en máquinas, nunca puede escapar del todo de lo simbólico, lo religioso y lo profundamente humano. Tras su finalización, los Magi desempeñaron un papel crucial tanto en las operaciones de NERV como en la administración del gobierno japonés. Su importancia se hizo especialmente evidente cuando los ángeles comenzaron con sus ataques. En ese momento, los Magi fueron utilizados para calcular probabilidades de éxito y determinar los planes de ataque más óptimos. Además, asistieron en diversas pruebas técnicas, incluyendo los test de sincronización de los pilotos y los procesos de inicialización de las unidades EVA. Más allá de su labor dentro de NERV, se sugiere que los Magi también administran de facto el gobierno japonés, relegando a los funcionarios electos a un rol mayormente simbólico, cuya función principal es ejecutar los planes diseñados por las supercomputadoras. Aunque nunca se especifica con claridad de qué áreas controlan de manera directa, la afirmación de que los políticos simplemente seguían sus directrices implica un nivel de control extremadamente amplio sobre la gobernanza,
posiblemente abarcando ámbitos como el transporte público, la recaudación de impuestos, la asignación de fondos y otras áreas claves de la gobernanza. Cabe señalar, sin embargo, que aunque los Magi elaboraban planes que casi siempre seguían al pie de la letra, no podían implementar políticas por sí mismos, dependiendo de que un funcionario electo las pusiera en práctica a partir de sus recomendaciones. Esta limitación subraya una idea clave. Incluso las inteligencias artificiales más avanzadas están sujetas y pueden resultar prácticamente inoperantes sin la mediación humana. Lejos de ser una simple apreciación narrativa, esta afirmación encuentra respaldo sólido en diversos marcos teóricos y en la obra de autores reconocidos de la filosofía, la sociología y los estudios críticos de tecnología. Todos ellos coinciden en señalar que la toma de decisiones técnicas, por sofisticada que sea, sigue requiriendo legitimación, interpretación y acciones humanas. En el campo de la inteligencia artificial, esta noción aparece en lo que se conoce como el human in the loop o humano en el bucle. Autores teóricos de sistemas sociotécnicos sostienen que, por muy sofisticado que sea un sistema automatizado, la toma de decisiones críticas debe incluir intervención humana, ya sea por razones éticas, legales o de responsabilidad. El Magi funciona exactamente así: calcula, recomienda y optimiza, pero la decisión final recae en la autoridad humana. La tecnología nunca actúa sola, sino dentro de redes de actores humanos y no humanos. En este sentido, los Magi no gobiernan realmente, sino que cogobiernan junto a humanos que validan, ejecutan y legitiman sus decisiones. Sin este entramado humano, el sistema pierde sentido operativo. También puede leerse desde Michel Foucault y su concepto de biopoder. El control sobre la población no se ejerce únicamente mediante el cálculo técnico, sino a través de instituciones, normas y decisiones humanas. El Magi puede optimizar la gestión de vidas, recursos y riesgos, pero no puede ejercer el poder político real sin intermediarios humanos. Finalmente, desde un enfoque más contemporáneo, autores como Nick Bostrom o Stuart Russell han señalado que una IA, por avanzada que sea, carece de objetivos legítimos y depende de marcos humanos para definir fines, valores y límites. En la serie, esto se refleja en que los Magi pueden proponer soluciones devastadoras o extremas, pero necesitan que un humano autorice su implementación. Todo esto en conjunto plantea una idea muy potente. La IA puede ser extraordinariamente poderosa en el plano del cálculo, pero sin el juicio, la responsabilidad y la acción humana, esa inteligencia queda suspendida, incompleta y políticamente impotente. Las máquinas pueden decidir cómo, pero todavía dependen del ser humano para decidir sí y por qué. De la serie porque no existe como una entidad macroscópica ni como un enemigo físico tradicional. Su naturaleza es microorgánica e informacional. Se manifiesta como una colonia de organismos microscópicos capaces de interactuar directamente con sistemas tecnológicos. A diferencia de otros ángeles, Ireul no destruye, sino que invade, aprende y se adapta, modificando estructuras de datos y circuitos desde dentro. En esencia, funciona como un híbrido entre un organismo vivo y un virus informático. El ataque de Ireul contra el sistema Magi es coherente con esa naturaleza. En lugar de enfrentarse a los Evangelion, el ángel penetra en la red interna de NERV y comienza a hackear los Magi, utilizando su capacidad de evolución acelerada para descifrar, copiar y reescribir información. El proceso no es instantáneo. Ireul analiza primero las defensas del sistema, aprende de cada intento fallido y mejora sus métodos en tiempo real, lo que lo vuelve progresivamente más peligroso. Cada segundo que pasa, el ángel se vuelve más eficiente y se acerca más al control total del sistema. Lo más alarmante del ataque es que Ireul no intenta destruir los Magi físicamente, sino apropiarse de su capacidad de decisión. Si hubiera tenido éxito, el ángel habría obtenido acceso a los sistemas que controlan a los EVA, la seguridad de NERV y buena parte de la infraestructura crítica, convirtiendo la principal herramienta defensiva de la humanidad en un arma en su contra. En términos simples, podría decirse que Ireul es un virus biológico que ataca sistemas digitales, comprende, reconfigura y domina los sistemas a nivel estructural.
Tras la derrota del último ángel, Seal organizó un ataque contra NERV con el objetivo de impedir que Gendo Ikari interfiriera en sus planes. Aunque lograron debilitar a la organización reduciendo su presupuesto de defensa, lo que facilitó una invasión física, aún debían enfrentarse a la amenaza que representaban los Magi, convirtiéndolos en un objetivo prioritario en cada fase del asalto. Conscientes del peligro que suponía el sistema, Cell inició la ofensiva con un ataque digital contra los Magi originales, utilizando réplicas ubicadas en otras bases de NERV para infiltrarlos. La invasión física tenía varios objetivos, entre ellos la preservación del sistema Magi original. Esta restricción terminó siendo un grave obstáculo para Seal, ya que les impidió emplear tácticas ofensivas más agresivas y al mismo tiempo proporcionó al personal de NERV una posición defensiva sólida. Al final los Magi lograron sobrevivir al conflicto, sin embargo con la llegada del tercer impacto su supervivencia perdió toda relevancia. La invasión de Seal al cuartel general de NERV puede entenderse con claridad mediante una analogía con un ataque militar contemporáneo, especialmente aquellos que combinan guerra cibernética y ofensiva convencional. En primer lugar, un ataque digital contra los Magi es comparable a una ofensiva cibernética moderna previa a una invasión física. En conflictos actuales es común que una potencia atacante intente primero neutralizar los sistemas más críticos del enemigo. Redes de comunicación, centros de mando, satélites, sistemas eléctricos o infraestructuras informáticas. Del mismo modo, Seal comprende que mientras los Magi sean operativos, NERV conserva su capacidad de coordinación, cálculo estratégico y respuesta rápida. Por eso, el ataque inicial no es con tropas sino con otros Magi como armas informáticas, algo muy similar a lo que ocurre en la realidad cuando una ofensiva cibernética no logra paralizar completamente al enemigo. Cuando ese ataque digital fracasa gracias a la intervención de Ritsuko Akagi, Cell se ve obligada a pasar una invasión física, algo muy similar a lo que ocurre en la realidad cuando una ofensiva cibernética no logra paralizar completamente al adversario. La orden de preservar el sistema Magi original tiene también un paralelismo en guerras contemporáneas y ciertos objetivos estratégicos, como centrales nucleares, centros de datos, presas o instalaciones científicas, no pueden ser destruidos sin provocar consecuencias catastróficas. Esto limita gravemente las opciones del atacante, que debe avanzar sin usar toda su fuerza, mientras el defensor aprovecha esa restricción para fortificarse. En el caso de NERV, la necesidad de proteger los Magi convierte el cuartel general en una posición defensiva extremadamente favorable. En conjunto, la serie anticipa con sorprendente lucidez un modelo de conflicto muy actual, una guerra donde la información, los sistemas y el control digital son decisivos como las armas físicas, y donde la intervención humana sigue siendo el factor que puede inclinar el resultado en el último momento. El Magi Aquiral es una evolución y reinterpretación del sistema Magi original dentro de la saga Rebuild. A diferencia del Magi original, compuesto por 3 supercomputadoras centrales con matrices de personalidad diferenciadas, el Magi Aquiral adopta una arquitectura distribuida y modular. No es una sola tríada, sino un conjunto de numerosos módulos. Cada uno contiene a su vez 3 unidades de cómputo más pequeñas, replicando la estructura tripartita de la clásica Magi. El término aquiral es clave para entender su naturaleza. En química y física, algo aquiral es algo que no posee una forma distinguible de su imagen especular, es decir, no tiene una mano izquierda ni mano derecha. Aplicado al Magi, esto sugiere un sistema desprovisto de una personalidad individualizada o de sesgos humanos directos. En contraste con el Magi original, que contenía fragmentos explícitos de la personalidad de Naoko Akagi. El Magi Aquiral, por tanto, parece orientado a una forma de toma de decisiones más neutral, funcional y despersonalizada. En términos narrativos, el Magi Aquiral refleja el cambio de era posterior al tercer impacto. La humanidad ya no confía en sistemas profundamente humanizados y opta por inteligencias artificiales más fragmentadas y controlables. Aunque cumple con funciones similares como la gestión de sistemas, la planeación táctica y el apoyo a operaciones militares, su diseño sugiere una ruptura ideológica con el pasado de NERV.
Desde la perspectiva de la ficción, los Magi y el Magia Chiral funcionan como extrapolaciones narrativas de tecnologías reales. Supercomputación, automatización avanzada, sistemas distribuidos y computación inspirada en el cerebro humano. La obra no intenta describir cómo estas tecnologías podrían construirse de manera realista en el presente, sino explorar qué ocurriría si ya existieran y estuvieran plenamente estructuradas en el poder político y militar. Este enfoque es típico de la ciencia ficción especulativa, donde la tecnología sirve como herramienta para analizar consecuencias sociales, éticas y existenciales. El salto temporal de 14 años y la aparición de Magia Chiral refuerzan otro rasgo clásico del género: la evolución tecnológica acelerada tras una catástrofe. En la tradición de la ciencia ficción, los grandes desastres suelen actuar como catalizadores de nuevas formas de organización, guerra y control. Aquí la fragmentación del sistema Magi en múltiples módulos distribuidos refleja una transición hacia arquitecturas más resistentes, coherentes con una humanidad que sobrevive en un estado de conflicto permanente. El sistema Magi no es inquietante porque piense como un ser humano, sino porque organiza el mundo como si pudiera hacerlo mejor que uno. Muchas gracias por ver el video, no olviden suscribirse al canal.